Historia real. La boda de Emilia Arteaga, 1896, Nuevo León. El diario que cambió todo. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Capítulo 1. El baúl de los papeles y el diario verde. Emilia Arteaga Villarreal encontró el diario el martes 14 de julio de 1896, 4 días antes de la boda, cuando buscaba en el baúl de los papeles de familia el acta de bautismo que el notario de Monterrey había pedido como el documento que faltaba para completar el expediente del matrimonio civil que la ley del período requería antes de la ceremonia religiosa. El baúl de los papeles de familia era el baúl que en la casa de los Arteaga, en la calle de Morelos de Monterrey, guardaba lo que las familias del norte del México del período guardaban, cuando lo que guardaban eran los papeles que en la familia habían producido la historia de los papeles. Los documentos notariales, las cartas de los que ya habían muerto, los recibos de los negocios de los años anteriores, y los papeles de la vida de los que habían sido los Arteaga antes de que los Arteaga de 1896 fueran los Arteaga que eran. El diario era verde, de cuero verde con el lomo cosido con hilo encerado, del tipo que los cuadernos del período tenían cuando estaban bien hechos con el material correcto. Era pequeño, del tamaño que cabe en el bolsillo de un saco de hombre. Y tenía en la primera página, escrito con la letra del período que los hombres de cierta formación usaban cuando querían que la letra fuera reconocida como la letra de un hombre de cierta formación, el nombre y la fecha. Macedonio Arteaga Cantú, Monterrey, enero de 1860. El abuelo Macedonio Arteaga Cantú había muerto en el año de 1878, cuando Emilia tenía 2 años. No tenía memoria de él. Tenía la imagen que la familia había construido de él en los años desde la muerte, el fundador de la casa comercial Arteaga e Hijos, que en Monterrey había iniciado el negocio de la importación de géneros en el año de 1855, con el capital que en los años anteriores había acumulado en el comercio del norte. El padre del señor don Rosendo Arteaga Fuentes, que era el padre de Emilia, y el hombre del que en la casa de la calle de Morelos se hablaba con el respeto que en las familias del norte del período se hablaba de los que habían construido lo que la familia era. El acta de bautismo estaba en el baúl, donde el señor don Rosendo había dicho que estaba, debajo del sobre marrón, con los recibos del almacén de 1872. Emilia la encontró en los 10 minutos que la búsqueda requirió. Y en los 10 minutos de búsqueda encontró también el diario verde del abuelo Macedonio, que estaba al lado del sobre marrón, con la cercanía de los objetos que en los baúles están juntos por el azar del que los guarda y no por el criterio del que los organiza con la intención de que estén juntos. El nombre en la primera página del diario verde era el nombre del abuelo Macedonio con la letra del período que describimos y con el año de enero de 1860. Emilia lo leyó en los segundos que la lectura de una primera página requiere cuando quien lee la primera página tiene la conciencia de que lo que tiene en la mano tiene lo que tiene.
No sabía todavía lo que el diario contenía. Sabía que era el diario del abuelo macedonio de los años de 1860 en adelante, que el abuelo macedonio había muerto cuando ella tenía 2 años, y que en la casa de la calle de Morelos se hablaba del abuelo macedonio con el respeto que describimos. Lo que el diario en la mano producía en los primeros segundos de tenerlo era la curiosidad del que en el objeto de un antepasado tiene la posibilidad de conocer al antepasado con la intimidad que el diario personal da cuando el diario personal es lo que éste era. Tomó el diario, lo examinó por fuera, leyó el nombre y la fecha en la primera página, y lo llevó a su habitación con el acta de bautismo que el notario había pedido. Capítulo 2. Nuevo León, en 1896. Monterrey, el hierro y el porfiriato industrial. Nuevo León, en 1896, era el estado del noreste del México porfiriano que en el período específico de ese año tenía lo que pocas ciudades del interior del México del siglo XIX tenían con la especificidad que Monterrey tenía en ese momento. La fundidora de fierro y acero de Monterrey, que había iniciado operaciones en el año de 1890 como la primera siderúrgica de América Latina, con el capital que el porfiriato y el capital norteamericano y europeo habían puesto disponible para el proyecto de convertir a Monterrey en el centro industrial del norte del México porfiriano con la rapidez que el régimen de Díaz quería, cuando quería lo que quería, con la rapidez que el porfiriato imprimía a los proyectos que consideraba prioritarios. Monterrey en 1896 era la ciudad industrial del norte, con todo lo que ser la ciudad industrial del norte del México porfiriano en ese año específico producía. El capital que la industria traía con la velocidad del capital industrial cuando llega. La transformación del paisaje urbano con las fábricas y los talleres y las instalaciones que la industria del hierro y del vidrio y del cemento producían en el horizonte de la ciudad, que en los años anteriores había sido el horizonte de la ciudad comercial del norte, y que en 1896 estaba siendo también el horizonte de la ciudad industrial que el porfiriato quería que fuera. Tenía también el ferrocarril con la conexión que en los años 80 había llegado con las líneas que conectaban Monterrey con Laredo y con Tampico, y con la Ciudad de México con la red que el capital ferroviario del período había construido para conectar el norte industrial con los puertos y con la capital del país. El ferrocarril que había llegado a Monterrey en 1882 era en 1896 la presencia establecida que el ferrocarril es cuando lleva 14 años siendo la presencia de lo que la ciudad tiene disponible para mover lo que tiene que mover con la velocidad que el ferrocarril da cuando está ahí con la regularidad de los 14 años. Las familias de posición de Monterrey en 1896 tenían el perfil de la ciudad industrial del norte del México porfiriano. Los apellidos del capital comercial que en los años anteriores al período industrial habían construido la posición del comercio del norte con el noreste con la historia del comercio que el norte del México del siglo XIX producía cuando el capital comercial tenía el tiempo y el criterio para construir lo que el tiempo y el criterio producen. El capital industrial nuevo, que el período de la fundidora y de las fábricas traía con los apellidos del industrial, que en la industria del norte estaba construyendo la posición que en los años siguientes iba a ser la posición industrial de Monterrey. Y los apellidos de la ganadería del noreste, que en los pastizales del estado y de los estados vecinos tenían la base de la riqueza rural del norte, con el ganado que el norte del México del período producía para los mercados de los dos lados de la frontera. Los Arteaga Villarreal eran del capital comercial. El señor don Rosendo Arteaga Fuentes era el propietario de la casa comercial Arteaga e Hijos,
con la historia que el abuelo macedonio había iniciado en 1855 y que el señor don Rosendo había continuado desde la muerte del abuelo en 1878 con el capital y el criterio que el hijo del fundador pone cuando el hijo del fundador tiene el criterio de continuar lo que el fundador inició con la seriedad que el fundador lo inició. Los Garza Reyes eran de la ganadería y del comercio. El señor don Aurelio Garza Treviño, que era el padre del novio Rodrigo, era el propietario del rancho El Laurel, en los pastizales al sur de Monterrey con el ganado, y de la participación en el almacén de abarrotes de la calle de Juárez, que completaba lo que el capital de los Garza en Monterrey de 1896 era. Capítulo 3. Emilia Arteaga Villarreal, la novia y los 22 años. Emilia Arteaga Villarreal tenía 22 años en julio de 1896 y era la hija mayor del señor don Rosendo, con el carácter que la hija mayor del comerciante del norte del México Porfiriano producía cuando la hija mayor crecía en la casa de la calle de Morelos, con la proximidad del negocio del padre y con la educación que el Colegio Civil de Monterrey y las Damas del Sagrado Corazón habían dado a las hijas de las familias de posición del Monterrey industrial del período, con el criterio de las instituciones educativas que en la ciudad del norte consideraban que la educación era el instrumento de lo que las mujeres jóvenes de las familias de posición del norte necesitaban para vivir con el criterio que la ciudad industrial del norte requería. Era también la novia del señor don Rodrigo Garza Reyes, que en el noviazgo de 10 meses había tenido lo que describimos como lo que el noviazgo del período en Monterrey, de los Arteaga y los Garza, producía cuando los dos que lo tenían el carácter de producir lo que producían. El noviazgo había comenzado en el mes de septiembre de 1895, cuando el señor don Rodrigo había pedido el permiso del señor don Rosendo con la formalidad que el periodo requería. Y en los 10 meses del noviazgo, Emilia había tenido la imagen del señor don Rodrigo que describimos. El noviazgo de 10 meses con el señor don Rodrigo había tenido lo que describimos con la profundidad que los 10 meses del noviazgo en el Monterrey industrial del Porfiriato tardío le habían dado de la persona que tenía al otro lado. El hombre del norte, con el criterio del rancho y del comercio, la directeza que describimos, y la disposición de construir el noviazgo con la seriedad que el noviazgo del período requería para ser el noviazgo que producía lo que el sábado 18 de julio iba a producir. Emilia había evaluado en los 10 meses lo que los 10 meses le habían dado y había llegado a la boda del sábado con la evaluación que los 10 meses producían cuando los 10 meses tienen lo que éstos habían tenido. Lo que Emilia no tenía antes del martes 14 de julio de 1896 y el baúl de los papeles de familia era la imagen que el diario verde del abuelo macedonio le iba a dar con la lectura que hizo esa noche en la habitación de la calle de Morelos, con la vela, que en la habitación del norte del período era el instrumento de la lectura, cuando la lectura era la que describimos. Capítulo 4. El diario del abuelo macedonio. Lo que Emilia leyó. Emilia Arteaga Villarreal leyó el diario del abuelo macedonio Arteaga Cantú, el martes 14 de julio de 1896, en su habitación de la calle de Morelos, con la vela de la mesa del rincón que daba la luz que la vela del período da cuando la vela está en el lugar correcto del rincón, con la luz correcta para la lectura que Emilia hacía. El diario tenía 47 páginas escritas. Comenzaba en enero de 1860 y terminaba en el mes de noviembre de 1862, que era el periodo de casi 3 años que el abuelo macedonio había registrado con la regularidad, que no era la regularidad de todos los días, ni la regularidad de cada semana, sino la regularidad del que escribe cuando tiene algo que escribir, y que no tener algo que escribir no escribe,
y que en tener algo que escribir, escribe con la extensión que lo que tiene para escribir requiere. Lo que el diario tenía en las 47 páginas era lo que el abuelo macedonio había escrito en los casi 3 años desde enero de 1860 hasta noviembre de 1862, con la vida que esos años habían sido para él en Monterrey. El negocio de la casa comercial, que en esos años estaba en los primeros años del crecimiento que los años siguientes producirían con la escala que describimos. Los eventos de la ciudad de Monterrey de los años previos al Segundo Imperio, que en el norte del país tenían la historia de los años previos a la intervención francesa, con las guerras de los años anteriores y la inestabilidad que esas guerras habían producido en el norte, y la vida personal del hombre de 44 años, que en 1860 era el fundador de la casa comercial Arteaga e Hijos, con lo que el fundador de 44 años tiene en la vida personal cuando tiene lo que el diario describía. Lo que el diario describía en la vida personal del abuelo macedonio era lo que Emilia encontró en la primera lectura del martes, con la densidad de lo que se encuentra, cuando lo que se encuentra es lo que estaba en el diario del abuelo, que murió cuando Emilia tenía 2 años, y del que en la familia se hablaba con el respeto que describimos. El abuelo macedonio había tenido en los años del diario la relación que el diario describía con la señora Concepción Garza, viuda de Reyes. La señora Concepción era la viuda del señor don Jacinto Reyes, que había muerto en el año de 1858, y que con la muerte del señor don Jacinto había quedado en la posición que las viudas del norte del México del período quedaban cuando el marido moría y dejaba lo que el marido dejaba, los hijos pequeños, los negocios del marido y la posición de la viuda, con lo que la posición de la viuda del período producía cuando la viuda tenía la viudez que la señora Concepción tenía. El abuelo macedonio la había conocido en el año de 1859, un año antes del inicio del diario, en los eventos de la Sociedad Regiomontana del período. Y en el diario desde enero de 1860 hasta noviembre de 1862 había registrado lo que describimos con la escritura del hombre, que en el diario tiene lo que el diario da cuando el diario es privado, y cuando el que escribe en él escribe con la confianza de que lo que escribe es para él, y no para los que van a leer el diario en los años siguientes, cuando él ya no esté para leerlo. La señora Concepción Garza, viuda de Reyes, era la abuela del señor don Rodrigo Garza Reyes, el novio de Emilia. Capítulo 5. Lo que el diario decía. La historia entre el abuelo y la abuela del novio. El diario del abuelo macedonio Arteaga Cantú decía lo que decía sobre la señora Concepción Garza, viuda de Reyes, con la escritura del hombre de 44 años, que en la viuda de los 38 que había conocido en 1859 en los eventos de la Sociedad Regiomontana, tenía lo que el diario describía como lo que había tenido entre los dos desde 1859 hasta el año de 1862. Lo que el diario describía era una relación, no el romance del período, que en los años del diario producía lo que el romance del período producía en las novelas que circulaban en el México del período, con los elementos que esas novelas tenían, sino la relación de los dos adultos, que en la Monterrey de 1860 tenían la vida que tenían. El viudo de 44 años que en el año de 1856 había perdido a la señora Remedios Fuentes de Arteaga, con la fiebre que el verano del norte producía en los que la tenían, con la gravedad que la señora Remedios la había tenido, y la viuda de 38 que en el año de 1858 había perdido al señor don Jacinto Reyes con el accidente del rancho, que el trabajo del rancho del norte del período producía a veces en los que trabajaban en él con la regularidad que el rancho requería.
Los dos viudos en la Monterrey de 1859 y 1860, con los hijos que el señor don Macedonio y la señora Concepción tenían, y con la vida que los dos tenían en la ciudad del norte, habían tenido lo que el diario describía, no con el vocabulario del romance que las novelas del período usaban, con el vocabulario del hombre de 44 años que en el diario tiene la escritura que el hombre de 44 años del norte del México del período tiene cuando escribe lo que escribe para sí mismo y no para los que van a leerlo. Lo que el diario tenía en las entradas de los 3 años no era la narración continua del que escribe todos los días la historia de lo que todos los días pasa. Era la escritura intermitente del que escribe cuando tiene algo que merece la escritura. La entrada del mes de marzo de 1860, cuando el señor don Macedonio describía el evento de la Sociedad Regiomontana, donde había hablado con la señora Concepción durante más tiempo que en las ocasiones anteriores, con la especificidad del que en la escritura privada da a la persona que describe la imagen que la persona le da. La entrada de junio del mismo año, cuando describía la tertulia en casa del señor Cipriano, donde la señora Concepción había estado con los hijos menores, y donde el señor don Macedonio había tenido lo que describía como lo que se tiene cuando se ve a alguien en la vida cotidiana y no en el evento formal, y cuando en la vida cotidiana la imagen de esa persona tiene lo que en el evento formal no siempre tiene. Las entradas de 1861, con la mayor frecuencia que el año de 1861 producía en la escritura del señor don Macedonio, como la señal de que lo que el año de 1861 tenía, requería la escritura con más frecuencia que los años anteriores. Lo que el diario tenía en las entradas de los 3 años no era la narración continua del que escribe todos los días la historia de lo que todos los días pasa. Era la escritura intermitente del que escribe cuando tiene algo que merece la escritura. La entrada de marzo de 1860, cuando el señor don Macedonio describía el evento donde había hablado con la señora Concepción durante más tiempo que en las ocasiones anteriores. La entrada de junio, cuando describía la tertulia en casa del señor Cipriano, donde la señora Concepción había estado con los hijos menores, y donde el señor don Macedonio había tenido lo que describía como lo que se tiene cuando se ve a alguien en la vida cotidiana y no en el evento formal. Las entradas de 1861, con la mayor frecuencia que el año producía en la escritura del señor don Macedonio, como la señal de que lo que el año de 1861 tenía requería ser escrito más seguido. Lo que el diario describía desde enero de 1860 hasta noviembre de 1862 era esto: que el señor don Macedonio y la señora Concepción habían tenido la relación que describimos con la seriedad de los dos adultos que en la ciudad del norte tenían lo que tenían, que en el año de 1861 el señor don Macedonio había considerado pedirle a la señora Concepción el matrimonio con la formalidad que el matrimonio del período requería, cuando el que lo pedía tenía la posición que el señor don Macedonio tenía, y que en el año de 1862, en el mes de noviembre, el señor don Macedonio había escrito en el diario la última entrada con lo que la última entrada tenía. La última entrada del diario decía esto: que la señora Concepción le había dicho al señor don Macedonio que el matrimonio no iba a ocurrir, que la razón que la señora Concepción le había dado era la razón que en los términos del período la señora Concepción tenía disponible como la razón que el diario del señor don Macedonio no discutía, sino que registraba con la sobriedad del hombre que en la última entrada del diario tiene lo que la última entrada tiene, y que en los años siguientes el señor don Macedonio había construido lo que había construido con la casa comercial Arteaga e Hijos, con lo que describimos.
La razón que la señora Concepción le había dado al señor don Macedonio en noviembre de 1862 era que los hijos de los dos no iban a poder construir lo que necesitaban construir con el matrimonio de los padres como la base de lo que los hijos necesitaban, y que en ese considerar, la señora Concepción había llegado a la conclusión de que el matrimonio no era lo que la situación de los dos requería, aunque lo que el diario del señor don Macedonio describía como la relación de los dos fuera lo que fuera. Emilia leyó eso el martes a las 11 de la noche con la vela del rincón y con el diario verde en la mano y con la boda del sábado 18 de julio de 1896 a 4 días. Capítulo 6. Lo que la lectura produjo. La primera noche. Lo que la lectura del diario del abuelo Macedonio produjo en Emilia Arteaga Villarreal, el martes 14 de julio de 1896 a las 11 de la noche, no era la certeza de lo que la lectura debía producir cuando se la recibe con la información que describimos y con la boda del sábado a 4 días. Era la pregunta, no la pregunta única. Las preguntas que la lectura producía con la multiplicidad que las preguntas tienen cuando lo que las produce es lo que el diario del abuelo Macedonio tenía con el señor don Rodrigo Garza Reyes, que era el novio de Emilia, como el nieto de la señora Concepción Garza, viuda de Reyes, que era la mujer del diario. La primera pregunta, si el señor don Rodrigo sabía de lo que el diario del abuelo Macedonio describía sobre la relación del abuelo Macedonio con la abuela Concepción en los años de 1860 a 1862. La segunda pregunta, si la familia Garza Reyes sabía. El señor don Aurelio Garza Treviño, que era el padre del señor don Rodrigo, era el hijo de uno de los hijos de la señora Concepción. La señora Concepción había muerto en el año de 1887, cuando Emilia tenía 11 años. Lo que la familia Garza Reyes sabía o no sabía de lo que el diario del señor don Macedonio describía era lo que Emilia no tenía disponible como la información en la noche del martes con el diario en la mano. La tercera pregunta, y la que en la noche del martes tenía el peso más específico de las tres, ¿qué decía el diario sobre lo que el señor don Macedonio y la señora Concepción habían tenido en los años de 1860 a 1862, en los términos de lo que eso decía sobre el noviazgo de Emilia con el señor don Rodrigo y sobre la boda del sábado 18 de julio? Lo que la noche del martes producía en Emilia con las tres preguntas era lo que la noche de las 11 de la noche, con la vela del rincón del período, produce cuando quien está en la habitación tiene lo que Emilia tenía. No el pánico del que en lo que tiene frente a él tiene la certeza de que lo que tiene va a destruir lo que tiene. La preocupación más específica del que en lo que tiene frente a él tiene la conciencia de que lo que tiene es información que el otro merece, y que en merecer el otro, esa información tiene la responsabilidad de dársela antes de que lo que el sábado iba a producir, produjera lo que iba a producir. La boda del sábado no dependía del diario para ser la boda del sábado, pero la boda del sábado con la información del diario era la boda del sábado más completa que la boda del sábado sin ella. Y en esa diferencia entre la boda del sábado con la información y la boda del sábado sin ella, estaba lo que la noche del martes producía en Emilia como la conciencia que describimos. El capítulo 7. El miércoles. Emilia y el señor don Rosendo Emilia fue a buscar al señor don Rosendo Arteaga Fuentes el miércoles 15 de julio a las 8 de la mañana, con el diario verde del abuelo Macedonio en la mano y con el movimiento de la hija que en el padre tiene la persona con quien la conversación que la noche anterior había producido tenía que ocurrir antes de que el día siguiera con lo que el día seguía. El señor don Rosendo Arteaga Fuentes tenía 56 años,
y era el hijo del abuelo macedonio, con el carácter que el hijo del fundador de la casa comercial Arteaga e Hijos producía cuando ese hijo había crecido en la casa comercial con la proximidad del negocio del padre y con el conocimiento del padre que el crecer en la casa del padre produce cuando el padre es el que el abuelo macedonio era en los términos de lo que describimos. Tenía también la memoria de los 18 años en que había sido el hijo del señor don Macedonio, mientras el señor don Macedonio vivió. Del año de 1860 al año de 1878, cuando el abuelo murió. No la memoria del niño de 4 años en 1860, la memoria del joven que en los años del diario tenía la edad que tenía cuando el padre tenía lo que el diario describía. El señor don Rosendo estaba en el despacho de la casa de la calle de Morelos con el café del miércoles y con el periódico que llegaba de la imprenta con la regularidad de los periódicos del Monterrey del período cuando Emilia llegó con el diario. Puso el diario sobre el escritorio frente al señor don Rosendo sin decir nada. El señor don Rosendo lo miró. Reconoció el diario verde con el lomo cosido con el hilo encerado, con la inmediatez de los objetos que se reconocen cuando se los ha visto suficiente tiempo para que el reconocimiento sea inmediato, aunque hayan pasado los años que habían pasado desde la última vez que el señor don Rosendo había visto el diario verde del padre en el baúl de los papeles de familia. ¿Lo leíste?, preguntó el señor don Rosendo. Sí, dijo Emilia. Capítulo 8. El señor don Rosendo. Lo que el hijo sabía. El señor don Rosendo Arteaga Fuentes sabía del diario del abuelo macedonio, no con la completud de la lectura que Emilia había hecho el martes a las 11 de la noche. Con el conocimiento del hijo, que en los años de la vida del padre había estado en la casa del padre, cuando el padre tenía lo que el padre tenía con lo que el diario describía. Lo que el señor don Rosendo sabía del abuelo macedonio y de la señora Concepción era lo que el hijo de 18 años, que en 1878 había heredado la casa comercial y el baúl de los papeles del padre con el diario verde dentro, sabía cuando el padre había muerto y cuando el hijo había sido el que fue al baúl a poner en orden los papeles del padre con la tarea del hijo, que en la muerte del padre tiene la tarea de poner en orden lo que el padre dejó. El señor don Rosendo había leído el diario en el año de 1878, una vez, con los 18 años que tenía en ese año, y con el criterio de los 18 años del hijo que en el diario del padre tiene lo que el diario del padre tiene cuando el hijo lo lee con los 18 años. Lo había guardado en el baúl de los papeles de familia porque el baúl de los papeles de familia era el lugar que le correspondía entre los papeles del padre y porque el señor don Rosendo había considerado en el año de 1878 que el diario del padre era la historia del padre, y que la historia del padre era parte de lo que el baúl de los papeles de familia guardaba con la discreción que el baúl de los papeles de familia da cuando lo que guarda es lo que guarda. Lo que el señor don Rosendo no había anticipado en el año de 1878 era que en el año de 1896, cuando la hija mayor buscara el acta de bautismo que el notario había pedido para el expediente del matrimonio civil, encontraría el diario verde al lado del sobre marrón, con los recibos del almacén de 1872. ¿Sabes quién es la señora Concepción del diario?, le preguntó Emilia al señor don Rosendo. La abuela de Rodrigo, dijo el señor don Rosendo. No la evasión ni el rodeo. La confirmación directa del padre que en la hija que tiene frente a él con el diario sobre el escritorio tiene la persona que merece la información directa. Capítulo 9. Lo que el señor don Rosendo sabía. La historia desde 1878. El señor don Rosendo Arteaga Fuentes le contó a Emilia en el despacho de la calle de Morelos
lo que sabía de la historia del abuelo macedonio y de la señora Concepción, con la versión del hijo, que en los años transcurridos desde la lectura del diario en 1878 había tenido lo que el tiempo y la vida producen cuando lo que se tiene es lo que el señor don Rosendo tenía. Sabía lo que el diario describía con la lectura del año de 1878. Sabía también lo que en los años posteriores la vida de la familia Garza Reyes en Monterrey le había dado como la información adicional que el conocerse en la misma ciudad con los negocios del noreste produce cuando las dos familias tienen la presencia que los Arteaga y los Garza Reyes tenían en el Monterrey del período. Lo que sabía de la señora Concepción Garza, viuda de Reyes, más allá del diario, era que la señora Concepción había vivido en Monterrey hasta su muerte en el año de 1887, con la posición de la viuda del señor don Jacinto Reyes y con los hijos que el matrimonio con el señor don Jacinto había producido. El padre del señor don Rodrigo, el señor don Aurelio Garza Treviño, era el hijo menor de la señora Concepción con el señor don Jacinto. Tenía en 1896 54 años. Lo que el señor don Rosendo no sabía, con la certeza que la certeza requiere, era si la familia Garza Reyes sabía de lo que el diario del abuelo macedonio describía sobre la relación del abuelo macedonio con la abuela Concepción. El señor don Rosendo y el señor don Aurelio se conocían en los eventos de Monterrey con el conocimiento que describimos para las familias que se conocen en los eventos de la ciudad sin el negocio ni la amistad profunda. No tenían la conversación del padre de Emilia y el padre del novio que en los años del conocerse hubiera tocado lo que el diario del baúl tenía. ¿Rodrigo sabe?, preguntó Emilia. No lo sé, dijo el señor don Rosendo. ¿Debo preguntarle? El señor don Rosendo la miró con los ojos del padre de 56 años, que en la hija de 22 tiene la persona que le hace la pregunta que el padre de 56 años tiene en el despacho del miércoles 15 de julio, con el diario verde sobre el escritorio y la boda del sábado a 3 días. El capítulo 10. Lo que el diario producía en Emilia. La pregunta central. Emilia Arteaga Villarreal tenía en el despacho del señor don Rosendo a las 8:30 del miércoles 15 de julio, lo que la noche del martes y la mañana del miércoles le habían dado con el diario y la conversación con el padre. Lo que el diario producía en ella no era la preocupación de que el noviazgo del señor don Rodrigo con ella tuviera lo que el romance de los abuelos habría podido tener si los abuelos se hubieran casado en el año de 1862, cuando el señor don Macedonio había considerado pedirle a la señora Concepción el matrimonio. El señor don Rodrigo no era el abuelo macedonio. Emilia no era la señora Concepción. El noviazgo de 1895 y 1896 en el Monterrey industrial del Porfiriato tardío no era la relación de 1860 a 1862 en el Monterrey previo al Segundo Imperio. Lo que el diario producía en Emilia era algo distinto, y era lo que describimos como la pregunta central, con la claridad que la pregunta central tiene cuando se la puede formular con la precisión que la situación requería. La pregunta era esta: ¿qué había dicho el diario sobre la razón de la señora Concepción para no casarse con el abuelo macedonio en noviembre de 1862? La razón que el diario registraba como la razón que la señora Concepción le había dado al señor don Macedonio era que los hijos de los dos no iban a poder construir lo que necesitaban con el matrimonio de los padres como la base. Lo que esa razón decía sobre la señora Concepción era lo que el diario decía sobre ella, que en el año de 1862 había evaluado que el matrimonio con el señor don Macedonio no era lo que la situación de los hijos requería, aunque lo que los dos habían tenido fuera lo que hubiera sido.
Lo que esa evaluación de la señora Concepción en 1862 decía en los términos del noviazgo de Emilia con el señor don Rodrigo en 1895 y 1896, era lo que Emilia procesaba en el despacho del miércoles. No que el noviazgo fuera la continuación de lo que los abuelos habían tenido, sino que en el diario había algo que el señor don Rodrigo no sabía, o que quizás sí sabía, pero que Emilia no sabía si sabía, y que ese algo tenía la historia de las dos familias en los años anteriores al noviazgo, que el noviazgo no había tenido disponible, como la información que el noviazgo del período del norte producía cuando el noviazgo comenzaba. Capítulo 11. La señora Natividad. Lo que la madre de Emilia tuvo. La señora Natividad Villarreal de Arteaga tenía 51 años y era la madre de Emilia, con el conocimiento de la hija que los 22 años de ser la madre de la hija mayor producen cuando la madre tiene la atención que la señora Natividad tenía cuando se trataba de la hija. Sabía del diario porque el señor don Rosendo le había contado en el año de 1880, 2 años después de encontrarlo en el baúl, cuando puso en orden los papeles del abuelo macedonio, lo que el diario tenía. El señor don Rosendo le había contado con la versión del hijo que en el esposo tiene la persona con quien las cosas de la familia, que no son de uno solo, sino de los dos, se hablan cuando son las cosas de los dos. Lo que la señora Natividad había tenido de esa información desde el año de 1880 era lo que los 16 años de tener la información en los términos que el señor don Rosendo se la había dado, producían en la mujer que en el Monterrey del período tenía las relaciones que describimos con las familias de posición de la ciudad. El conocimiento de que el abuelo macedonio y la abuela Concepción habían tenido lo que el diario describía y que la señora Concepción en 1862 había tomado la decisión que había tomado con la razón que había tomado. Lo que la señora Natividad no había anticipado, como el señor don Rosendo no había anticipado, era que el noviazgo de Emilia con el señor don Rodrigo iba a producir el miércoles del diario. No porque el noviazgo de Emilia con el señor don Rodrigo fuera el noviazgo que alguien había planeado para que la historia de los abuelos llegara a los nietos con la forma del noviazgo, sino porque en la vida del Monterrey del período, las familias de posición que en los eventos de la ciudad se conocían con la regularidad de los que viven en la misma ciudad, producían los noviazgos que producían cuando producían los que producían con la naturalidad de lo que ocurre cuando ocurre, porque la ciudad tiene el tamaño que tiene y porque las familias de posición del norte tienen los hijos que tienen que en la edad de los noviazgos, tienen los noviazgos con los que tienen los noviazgos. La señora Natividad fue al despacho cuando el señor don Rosendo le dijo que Emilia había encontrado el diario. Capítulo 12. Los tres en el despacho. Lo que la mañana del miércoles tuvo Emilia. El señor don Rosendo y la señora Natividad estuvieron en el despacho de la casa de la calle de Morelos el miércoles 15 de julio de 1896 a las 9 de la mañana, con el diario verde sobre el escritorio y con lo que los tres tenían de lo que el diario tenía. El señor don Rosendo le contó a Emilia lo que la señora Natividad y él sabían desde el año de 1880, con la versión que describimos y con la información adicional que los 16 años desde 1880 hasta 1896 le habían dado como el tiempo de procesar lo que el diario tenía con la perspectiva que el tiempo da. Emilia escuchó lo que el señor don Rosendo y la señora Natividad le contaron con la atención de los 22 años que en la información que los padres le daban tenía los instrumentos de evaluarla con el criterio que describimos. Lo que los tres en el despacho tenían era esto, que la historia del diario era la historia del abuelo macedonio y de la señora Concepción en los años de 1860
a 1862. Que la señora Concepción había tomado la decisión que había tomado en 1862 con la razón que el diario registraba, y que en los años transcurridos desde 1862 hasta 1896, 34 años, la historia que el diario describía había estado en el baúl de los papeles de la familia Arteaga con el diario verde y no en la historia que las dos familias se habían contado de sí mismas en los eventos de Monterrey. «¿Rodrigo sabe?», repitió Emilia. Era la pregunta del miércoles que el martes también había tenido y que en el despacho de los tres seguía siendo la pregunta que la situación requería como la pregunta central. «No lo sabemos», dijo la señora Natividad, «y para saberlo tendríamos que preguntarle a Rodrigo o al señor Aurelio. Y si no saben», preguntó Emilia. «Entonces saben ahora», dijo el señor don Rosendo. Capítulo 13. Emilia. La decisión del miércoles. Emilia Arteaga Villarreal tomó la decisión en el despacho de la calle de Morelos a las 9:30 del miércoles 15 de julio de 1896, con el diario verde sobre el escritorio y con el señor don Rosendo y la señora Natividad frente a ella, y con la boda del sábado 18 de julio a 3 días. Lo que la decisión del miércoles requería como el instrumento de la evaluación era lo que el despacho de los tres había dado a Emilia en la mañana del miércoles: que el señor don Rodrigo no sabía el nombre del abuelo macedonio, y que la señora Concepción le había contado al señor don Aurelio lo que le había contado sin el nombre, que había una historia entre las dos familias que en 34 años ninguno de los que la tenían había traído al punto donde las dos familias se conocieran con ella como la información disponible, y que el noviazgo de Emilia con el señor don Rodrigo había producido el sábado 18 de julio de 1896, como la boda que producía la unión de las dos familias que en los años de 1860 a 1862 habían tenido la historia que el diario describía, no porque el noviazgo fuera la consecuencia del diario, porque la ciudad de Monterrey, con las familias de posición que en ella vivían, producía los noviazgos que producía con la naturalidad de lo que ocurre cuando ocurre, porque en la ciudad del tamaño correcto, las familias se conocen, y los hijos tienen los noviazgos que tienen, sin que nadie haya planeado que los tengan, con el resultado que el sábado iba a producir. La decisión era hablar con el señor don Rodrigo Garza Reyes antes del sábado, no con la intención de cancelar la boda, no con la intención de producir en el señor don Rodrigo lo que el miércoles había producido en ella como el resultado que debía llegar al señor don Rodrigo, con la intención de que el señor don Rodrigo tuviera lo que el diario tenía con la misma información que Emilia tenía antes de que la boda del sábado ocurriera. Lo que la decisión del miércoles producía en los términos de lo que Emilia evaluaba era lo que describimos, no la preocupación de que el diario cambiara lo que el noviazgo de 10 meses era, sino la conciencia de que en el noviazgo de 10 meses con el señor don Rodrigo había habido lo que había habido, y que lo que el baúl y el diario verde habían producido el martes era la información adicional que el noviazgo no había tenido y que el señor don Rodrigo merecía tener antes de que la boda del sábado fuera lo que la boda del sábado era. «¿Rodrigo está en el rancho El Laurel?», le preguntó Emilia al señor don Rosendo. «Estará en Monterrey el jueves», dijo el señor don Rosendo, «para los preparativos del sábado». «Entonces el jueves», dijo Emilia. Capítulo 14. El señor don Rodrigo. ¿Quién era y lo que sabía? El señor don Rodrigo Garza Reyes tenía 26 años en julio de 1896 y era el hijo mayor del señor don Aurelio, con el carácter que el hijo mayor del ganadero y comerciante del noreste del México porfiriano producía cuando el hijo mayor
crecía en el rancho El Laurel y en el almacén de la calle de Juárez, con la proximidad del trabajo del padre y con la educación que el Colegio Civil de Monterrey había dado a los hijos de las familias de posición del Monterrey industrial del período. Era el hombre del norte, con lo que describimos para los hombres del norte que crecen con el rancho y con el comercio. La directeza, la energía, el criterio del trabajo que produce lo que produce, cuando el que trabaja tiene el criterio de hacerlo bien. Lo que el señor don Rodrigo sabía de la señora Concepción Garza, viuda de Reyes, que era su abuela materna por parte del señor don Aurelio, era lo que el hijo de la señora Concepción sabía cuando la señora Concepción había muerto en el año de 1887, cuando el señor don Rodrigo tenía 17 años. La imagen de la abuela con los 17 años del nieto, que en los años en que la abuela vivió, tuvo la proximidad del nieto con la abuela que los años producen. Lo que el señor don Rodrigo no sabía con la certeza que los 16 años del señor don Rosendo habían tenido desde la lectura del diario en 1878 era si la familia Garza Reyes sabía de lo que el diario del señor don Macedonio describía sobre la abuela Concepción y el fundador de la casa comercial Arteaga. Lo que el señor don Rodrigo sabía o no sabía era lo que el jueves 16 de julio iba a producir con la información que Emilia tenía para darle. Capítulo 15. Emilia y el señor don Rodrigo. La conversación del jueves. El señor don Rodrigo Garza Reyes llegó a la casa de los Arteaga en la calle de Morelos el jueves 16 de julio de 1896 a las 10 de la mañana, con el movimiento del novio, que a 2 días de la boda llega a la casa de los suegros con los preparativos, que los 2 días previos a la boda producen como la razón de llegar. Emilia lo recibió en la sala de la casa, con la señora Natividad en el corredor, y con el señor don Rosendo en el despacho, con la disposición del que tiene algo que hacer, y que en lo que tiene que hacer tiene la razón de hacerlo en el orden que describimos. Le dijo lo que le dijo con la directeza que describimos como el instrumento de Emilia cuando la situación requería la directeza. No en el saludo de los preparativos de la boda. En la sala, con el señor don Rodrigo sentado y con el diario verde sobre la mesa entre los dos. Rodrigo: encontré esto en el baúl de los papeles de familia cuando buscaba el acta de bautismo el martes. El señor don Rodrigo miró el diario verde. Lo miró con la expresión del que en el objeto que la persona que tiene frente a él le señala, tiene la evaluación del que evalúa lo que tiene disponible como la información del objeto, antes de que el objeto diga lo que el objeto tiene. ¿Qué es? El diario de mi abuelo, del abuelo Macedonio, desde enero de 1860 hasta noviembre de 1862. Una pausa. En él habla de tu abuela Concepción. El señor don Rodrigo la miró. ¿Lo lees?, le preguntó Emilia. Capítulo 16. El señor don Rodrigo con el diario, lo que el jueves produjo. El señor don Rodrigo Garza Reyes leyó el diario del señor don Macedonio Arteaga Cantú en la sala de la casa de los Arteaga en la calle de Morelos de Monterrey el jueves 16 de julio de 1896, con Emilia presente en la silla frente a la mesa y con el diario en las manos durante los 40 minutos que la lectura requirió. No fue la lectura rápida del que en el objeto que se le da lee lo que tiene que leer para tener lo que necesita tener. Fue la lectura de los 40 minutos que los 47 páginas del diario verde requirieron cuando el que las leía con la atención del hombre de 26 años que en el diario del abuelo de la novia tiene la historia de la abuela propia con la imagen que los años de ser el nieto de la señora Concepción le habían dado. Lo que el señor don Rodrigo tenía mientras leía era lo que el lector del diario privado de alguien que no lo escribió para él tiene cuando lee lo que lee, con la conciencia de que lo que lee fue escrito para el que lo escribió,
y no para el que lo lee. La escritura del señor don Macedonio, en las 47 páginas, tenía la imagen de la señora Concepción, que el señor don Macedonio había tenido de ella en los años de 1860 a 1862, no la imagen de la abuela que el señor don Rodrigo tenía de los años en que la señora Concepción había vivido. La imagen del señor don Macedonio de la señora Concepción, con los 38 años que la señora Concepción tenía en 1860 y con lo que el señor don Macedonio describía de ella con la escritura que describimos. Las dos imágenes eran de la misma mujer, pero eran distintas con la distancia que producen los años y las posiciones desde las que cada uno ve a quien ve cuando lo ve. Cuando terminó, puso el diario sobre la mesa. No lo cerró inmediatamente. Lo tuvo abierto durante los segundos que el silencio antes de las palabras tiene, cuando el silencio es el que el jueves producía entre los dos. ¿Sabías que la señora Concepción era la mujer del diario cuando empezaste a leerlo?, preguntó el señor don Rodrigo a Emilia. No hasta llegar a la parte donde el abuelo Macedonio escribe su nombre completo, dijo Emilia. Garza, Concepción Garza. No supe con certeza hasta que le pregunté a mi padre. ¿Tu padre sabía? Desde el año de 1878, cuando encontró el diario en el baúl. El señor don Rodrigo procesó eso. Eran los años transcurridos desde 1878 hasta 1896. 18 años desde que el señor don Rosendo había encontrado el diario y guardado en el baúl, y ahora el jueves del diario sobre la mesa de la sala de los Arteaga. ¿Tú sabías de la abuela Concepción y el abuelo Macedonio?, le preguntó Emilia al señor don Rodrigo. El señor don Rodrigo tardó. Era el tardarse del hombre de 26 años que en la pregunta de Emilia tiene la evaluación de lo que tiene disponible como la respuesta honesta. Capítulo 17. Lo que el señor don Rodrigo sabía. La historia desde los Garza Reyes. El señor don Rodrigo Garza Reyes le dijo a Emilia en la sala de la casa de la calle de Morelos lo que tenía para decirle con la honestidad del que en la situación que tiene frente a él tiene el instrumento de la honestidad como el único disponible cuando lo que tiene frente a él es lo que Emilia le había puesto frente a él con el diario verde sobre la mesa. Sabía algo, no todo. Sabía lo que la señora Concepción le había dicho al señor don Aurelio, su padre, que en los años de la vida de la señora Concepción, el señor don Aurelio había tenido como el conocimiento de la madre, que en los hijos tiene lo que la madre decide contarles cuando los hijos tienen la edad de recibirlo. Lo que la señora Concepción le había dicho al señor don Aurelio en algún momento de los años de la vida de la señora Concepción era que en los años de la viudez del señor don Jacinto había conocido a un hombre de Monterrey con quien había tenido lo que había tenido, y que en el año de 1862 había decidido no casarse con él, porque los hijos de los dos tenían las edades y las situaciones que tenían, y porque el matrimonio de los padres en esa situación no era lo que los hijos necesitaban. No el nombre del hombre, no los detalles del diario, lo que la señora Concepción había considerado apropiado contarle al hijo cuando consideró que el hijo podía recibirlo. El señor don Aurelio le había contado al señor don Rodrigo lo mismo que la señora Concepción le había contado a él en los mismos términos, sin el nombre, sin los detalles. La historia de la abuela y el hombre de Monterrey con quien no se casó. ¿Sabías que el hombre era mi abuelo?, preguntó Emilia. No, dijo el señor don Rodrigo, no sabía el nombre. Capítulo 18. Las dos historias. Lo que el jueves tenía en la mesa Emilia Arteaga Villarreal y el señor don Rodrigo Garza Reyes tenían en la sala de la casa de los Arteaga en la calle de Morelos de Monterrey, el jueves 16 de julio de 1896, lo que describimos.
El diario verde del señor don Macedonio sobre la mesa. La historia de los dos abuelos que el diario describía y que la señora Concepción le había contado al señor don Aurelio y el señor don Aurelio al señor don Rodrigo sin el nombre, y el noviazgo de 10 meses de los dos, que en el sábado 18 de julio tenía la boda programada con los preparativos que los 3 días previos tenían. Lo que el jueves tenía en la mesa entre los dos era la pregunta que las situaciones de este tipo producen cuando se las tiene en la mesa con la información que la mesa tiene, que decía la historia del diario sobre el noviazgo y la boda de los dos. El señor don Rodrigo le dijo a Emilia lo que le dijo con la directeza del norte. La abuela Concepción y el abuelo Macedonio no se casaron. Eso es lo que el diario dice. Sí, dijo Emilia. Y nosotros nos casamos el sábado, dijo el señor don Rodrigo. No la pregunta. La afirmación del que en la afirmación tiene la evaluación del que evalúa lo que tiene disponible con el criterio del norte. Si eso es lo que quieres hacer el sábado, dijo Emilia. Era la pregunta que en la afirmación del señor don Rodrigo tenía el espacio de la pregunta que Emilia hacía con la directeza que describimos. Que si el señor don Rodrigo, después de leer el diario, quería la boda del sábado. El señor don Rodrigo la miró. Era la pregunta del que en la pregunta tiene la evaluación del que sabe lo que tiene disponible, y que en saberlo tiene la respuesta. El diario del abuelo Macedonio es la historia del abuelo Macedonio y de la abuela Concepción. Es la historia de los dos que en el año de 1862 tomaron la decisión que tomaron con las razones que tenían. No es la historia de los dos que en el año de 1896 tienen el noviazgo de 10 meses y la boda del sábado. ¿Y qué dice sobre los dos que tienen el noviazgo de 10 meses? Preguntó Emilia. Dice que venimos de familias que en los años de 1860 a 1862 tuvieron una historia que en los años siguientes cada una guardó en el baúl o en lo que la señora Concepción le contó al señor Aurelio sin el nombre, dijo el señor don Rodrigo. Y que esa historia llegó al jueves 16 de julio de 1896, cuando tú encontraste el diario en el baúl, no antes. Capítulo 19. La conversación con los padres, lo que el jueves completó. Emilia y el señor don Rodrigo fueron al despacho de la calle de Morelos a las 12 del mediodía del jueves, con el diario verde en la mano de Emilia, y con lo que la sala de las 10 hasta las 12 había producido entre los dos. El señor don Rosendo estaba en el despacho. Fue a buscar a la señora Natividad. Los 4 en el despacho a las 12 del jueves 16 de julio de 1896, con el diario verde sobre el escritorio y con lo que el despacho de los 4 tenía. El señor don Rodrigo le dijo al señor don Rosendo y a la señora Natividad lo que tenía para decirles con la directeza del norte. Mi padre me contó lo que la abuela Concepción le había contado, sin el nombre. Una pausa. El señor Macedonio era el hombre del que la abuela le habló a mi padre. El señor don Rosendo asintió. Era el asentimiento del que en lo que el señor don Rodrigo le dice tiene la confirmación de lo que el despacho del miércoles y el jueves habían producido. ¿Va a hablar con su padre?, le preguntó el señor don Rosendo al señor don Rodrigo. Sí, dijo el señor don Rodrigo. Esta tarde el señor Aurelio merece saber el nombre. ¿Y la boda del sábado?, preguntó la señora Natividad. El señor don Rodrigo miró a Emilia. Emilia le devolvió la mirada con los ojos de los 22 años, que en el señor don Rodrigo tenía la imagen del noviazgo de 10 meses, y del jueves del diario, y del sábado, a 2 días. La boda del sábado es la boda del sábado, dijo el señor don Rodrigo. Capítulo 20. Reflexiones finales. Lo que el diario verde dejó.
Lo que el Diario Verde del señor don Macedonio Arteaga Cantú, de la primera página de enero de 1860 hasta la última entrada de noviembre de 1862, dejó en los que tuvieron lo que tuvieron en los días del martes 14 al sábado 18 de julio de 1896, era lo que queda cuando las historias que tienen la complejidad de esta tienen el tiempo para que el tiempo las procese. El señor don Macedonio Arteaga Cantú había escrito el diario con la escritura del hombre que en el diario tiene lo que el diario privado da cuando se escribe, con la confianza de que lo que se escribe es para el que escribe y no para los que van a leerlo en los años siguientes. En ese escribir con esa confianza había escrito lo que escribió sobre la señora Concepción y sobre los 3 años de lo que habían tenido y sobre la decisión de noviembre de 1862, con la sobriedad del hombre que registra lo que fue, con la claridad de lo que fue, sin el dramatismo ni el amargo que las despedidas del período producen en los que las tienen cuando las tienen con el dramatismo y el amargo. La señora Concepción Garza, viuda de Reyes, había tomado la decisión de noviembre de 1862 con las razones que el diario registraba. Lo que esas razones decían sobre la señora Concepción, en los términos del criterio de la madre, que en los hijos tiene lo que la madre pone como el elemento central de la decisión que toma, era lo que describimos. Que la señora Concepción había considerado que los hijos de los dos tenían lo que tenían y que en ese tener el matrimonio de los padres no era lo que los hijos necesitaban. 34 años después de esa decisión, los nietos de los dos estaban en el sábado 18 de julio de 1896, con la boda que el noviazgo de 10 meses había producido. Emilia Arteaga Villarreal había encontrado el diario el martes 14 de julio, mientras buscaba el acta de bautismo que el notario había pedido. Lo había leído esa noche. Lo había llevado al señor don Rosendo el miércoles, y el jueves había tenido la conversación con el señor don Rodrigo con el diario sobre la mesa entre los dos. Lo que el jueves había producido en Emilia, con las preguntas que la lectura del martes había puesto frente a ella, era lo que describimos, no la certeza de que el diario cambiaba lo que el noviazgo era, la certeza de que el señor don Rodrigo tenía el derecho de tener lo que el diario tenía antes de que la boda del sábado ocurriera, y que en tenerlo el señor don Rodrigo había dado la respuesta que había dado con la directeza del norte, que la historia del diario era la historia del abuelo Macedonio y de la abuela Concepción, y no la historia de los dos que en el sábado tenían la boda. El señor don Aurelio Garza Treviño supo el nombre el jueves a las 4 de la tarde cuando el señor don Rodrigo fue al rancho El Laurel a hablar con él. El señor don Aurelio escuchó lo que el señor don Rodrigo le contó con lo que el padre de 54 años, que en el hijo tiene la persona que le da lo que le da, tiene. Y tuvo lo que describimos como lo que el padre tiene, cuando en lo que el hijo le da, tiene la confirmación del nombre que la señora Concepción no le había dado cuando le contó lo que le contó en los años de la vida de la señora Concepción. En Monterrey, cuando en los años siguientes se recordaba la boda de Emilia Arteaga con el señor don Rodrigo Garza, en el julio del 96. Lo que se recordaba tenía la forma que describimos. El diario verde del señor don Macedonio en el baúl de los papeles de familia, el martes de la búsqueda del acta de bautismo, y el jueves del diario sobre la mesa de la sala de los Arteaga con los dos, y el noviazgo de 10 meses, y la boda del sábado a 2 días. Lo que la boda del sábado 18 de julio de 1896 tuvo como el inicio, fue lo que describimos. Los dos con la historia del diario que el martes y el miércoles y el jueves habían producido. Con los 10 meses del noviazgo que el septiembre de 1895 había iniciado,
y con la sala de la calle de Morelos, donde el señor don Rodrigo había dicho lo que había dicho sobre la historia del diario y sobre la boda del sábado con la directeza del norte que describimos. Si esta historia te llegó, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Esta historia deja preguntas que me interesa saber cómo las ven. El señor don Rosendo hizo bien al guardar el diario en el baúl en el año de 1878 sin destruirlo ni buscar la manera de que la información que contenía llegara a los que la información concernía. ¿O hay algo en los diarios privados de los que ya murieron que pertenece a los que los guardaron y no a los que los produjeron? Y la decisión de la señora Concepción en noviembre de 1862 de no casarse con el señor don Macedonio con la razón de los hijos, fue la decisión de la madre que en los hijos tiene lo que la madre correcta tiene. ¿O hay algo en las decisiones que se toman por los hijos sin que los hijos lo sepan, que en los años siguientes produce lo que produce cuando lo que produce llega al jueves del Diario Verde? Y la frase del señor don Rodrigo, que la historia del diario es la historia de los abuelos y no la historia de los dos que tienen la boda del sábado, fue la respuesta que la directeza del norte produce, cuando la directeza del norte es el instrumento disponible, o fue la respuesta que la situación requería sin que eso la hiciera la respuesta más honesta disponible. Si eres nuevo en este canal, aquí contamos los casos del México del siglo XIX que quedaron en los archivos y en la memoria de las familias, los que revelan quiénes eran las personas detrás de los nombres y de las decisiones que tomaron cuando el momento lo exigió. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Y si conoces a alguien que disfrutaría este contenido, comparte el video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.